Hola mis amigos, buenas noches. En el relato pasado de Don Cosme, el abuelo sicario, les platiqué que durante años fue acosado por la maña, por el jefe de los cárteles, el cual quería que este abuelito prestara sus servicios con ellos, sobre todo por su facultad de trabajar la curandería, el chamanismo y la brujería. Pero el abuelo ya estaba alejado de lo malo, del tráfico y del sicariato. Él ya no quería regresar a lo antiguo. Él lo rechazó e incluso le dijo que no quería su dinero, que quería una vida tranquila para no hacer daño a la gente, sobre todo alejado de las armas. Por desgracia, este traficante no le hizo caso y cuando una vez más fue rechazado, mandó a balacear a esta familia. Gracias a Dios las balas no les pegaron. Por desgracia, huyeron del estado de Sonora al estado de Oaxaca y llegaron a una granja a donde trabajaba el nieto menor. Pero estos nahuales los olieron y fueron hasta allá para acabar con su vida. Eso sirvió como detonante para que el abuelo regresara a sus buenos años de sicario. Por desgracia ya no tenía la fuerza ni la edad para enfrentarse a estas bestias. Pero gracias a Dios esa madrugada le salvó la vida al muchacho y de no haber llegado la historia sería diferente. Ahora te quiero contar la segunda parte. Es un relato muy impresionante y todo comienza cuando el abuelo fue invitado a una boda de la hija del capo mayor del estado de Sonora. Y desde allí comienza esta triste, trágica y negra historia, llena de brujas, de demonios, de licántropos y de seres de oscuridad. Así que por favor, apaga la luz, cierra los ojos y vamos a comenzar con el relato número 2 que lleva por título La boda de un nahual. Relato de Don Cosme, el sicario cazador de bestias de la maña. Buenas noches. Les voy a compartir otro evento real de mi abuelito Don Cosme, un famoso curandero, pero también un sicario de bestias. Cuenta la historia que hace muchos pero muchos años, cuando el abuelo Cosme tenía casi 22 años de edad, en un ranchito del estado de Sonora, para ser precisos en Agua Prieta, fue invitado a una fiesta, pero de esas buenas, las cuales duraban hasta 3 días, con sus noches, a una boda donde te daban de comer y de beber hasta que vomitaras como loco. Es más, tomabas hasta perder la razón. Pues resulta que esa vez se celebraba la boda de un señor que al parecer era de la maña, pero también había rumores de que casualmente, en un viaje al estado, la hija de este señor conoció a su prometido y se hicieron novios. ¿Pero qué creen? Este hombre tenía su lado oscuro. Para empezar, este señor era un poco extraño, al grado que no le gustaba mucho a su suegro, por ejemplo. Trabajaba de noche y casi no dormía. También era muy especial porque no comía cualquier cosa. Por desgracia, la hija del traficante estaba muy enamorada de él. Y no hubo poder humano que quisiera cambiar de opinión. Por eso, no lograron que lo dejara. Esa vez el novio no quiso misa, ni padre, ni mucho menos ir a la iglesia. Él pidió una boda sencilla, en el civil y solo de noche. Es más, pidió comida sin sal. Y también pidió que no tuviera ciertas cosas como ajo y otras que no puedo mencionar. Pero bueno, el abuelo como invitado no le ponía atención a esto y no le importaba para nada. Pero allí quedó al descubierto de que el novio, por ejemplo, solo tomaba leche de vaca, comía vegetales. Eso sí, le daba asco la sal. Y si por error comía un poco, podía hasta perder la vida. Según porque se le subía la presión arterial. ¿Pero qué creen? La verdad era diferente a esto. Un amigo del abuelo comentó que en una ocasión el novio se perdió por días y que de él ya no supieron nada, y que cuando lo encontraron
Llegó con sangre en su boca y con un pedazo de intestino de animal. Total, el jefe del cártel ya nada pudo hacer por separar a su única hija de este hombre. Por ese motivo, invitó al abuelo a la boda para que estuviera pendiente y que a cambio de una buena cantidad de dinero debía de cuidar a la muchacha. El viejo Cosme aceptó. En esas épocas, el dinero era muy indispensable, sobre todo porque a él le estaban pagando una cantidad grande. Pero bueno, por fin se llegó la hora de la boda. Todo el mundo estaba feliz y contento, menos el jefe de la maña, porque él tenía sus presentimientos y no eran buenos. Es más, tuvo que disimular por un momento la felicidad de su hija, la cual era primero. Dicen que las fiestas por allá eran muy grandes, sobre todo porque te servían hasta para llevar. Esa vez la mayoría de la gente comenzó a tomar y a bailar, esto en lo que servían la comida. Que en eso el abuelo se fue para la cocina y que en un descuido, así como se le ordenó su patrón, quería echar sal a los alimentos sin que nadie lo viera. Y que cuando el novio comenzó a comer, de repente, que se lleva las manos al cuello y que se deja caer al piso. En fracción de segundos, su cuerpo se le deformó y su piel comenzó a cambiar. De inmediato la novia, al verlo, corrió para ayudarlo, creyendo que se estaba ahogando. Pero al verlo más de cerca, descubrió que su esposo se estaba convirtiendo en un animal. Su rostro cambió casi por completo. Sus brazos y piernas se volvieron musculosos. Y ni hablar de su estatura, ya que de manera extraña creció como 30 centímetros más. En eso la hija del cártel gritó asustada, porque al parecer su marido se estaba transformando en una bestia. ¿Y qué creen? Estaba a punto de agredirla. Por desgracia ya era demasiado tarde, porque esa bestia se puso de pie y que muerde a la muchacha a la altura del cuello. Por desgracia le cruzó la vena aorta, la desangró y allí falleció. Cuando la quisieron ayudar, ya era imposible, sobre todo porque el mismo patrón ordenó desarmar a toda la gente, a todos los invitados, al parecer por una posible riña. El abuelo en eso sacó su machete y se le fue encima a la bestia. Y aunque no lo crean, ese licántropo de un solo golpe partió el machete a la mitad y de paso fracturó la mano del abuelo. Sin que nadie lo pudiera evitar, escapó rumbo a los cerros, casi del lado americano, y se perdió esa noche. Al ver a su hija sin vida, el narco comenzó a gritar de dolor y a pedir de que fueran tras la bestia y que quien le trajera su cabeza, a este le pagaría su peso en oro y que si fallaban, él mismo les quitaría la vida. El abuelo temeroso aceptó por dos motivos. En primera, porque necesitaba ese dinero, y en segunda, porque jamás en su vida había sentido tanto miedo ante una presencia de ese tipo. El brujo chamán y curandero, a pesar de ser joven, había retirado muchos demonios y seres de bajo astral, pero jamás hasta ese momento se había enfrentado a un ser licántropo, al parecer a una bestia nahual, el mismo que se les perdió esa noche. Esa boda del nahual terminó en velorio, y después de enterrar a la muchacha, salieron 4 sicarios para buscar a la bestia, la cual escapó sin rumbo fijo. Los sicarios no sabían ni a dónde ir. Esa vez mi abuelo tenía ventaja, porque podría usar cosas de brujería, solo que como era herencia de los antepasados, le había encomendado no dañar a nadie, ni quitarle la vida a ningún ser humano. Así que si no cumplía con esto, el narco le quitaría la vida a él. Dicen que esa vez llegó hasta un lugar llamado Altar Sonora, y estábamos hablando del año de 1978, que al parecer esa bestia vivía por allí, en la casa de doña Úrsula,
una de las brujas meras meras del pueblo. Y por cierto, que esta no fallaba en nada, porque si se trataba de acabar con alguien, esta mujer para eso era buena, al grado que llegaba gente de diferentes pueblos porque sabían que la bruja trabajaba con el diablo y que incluso Satanás le tenía mucho miedo. Es más, la bruja ya sabía que el abuelo Cosme y 3 sicarios venían por la cabeza de su hijo, y claro que no lo dejaría solo. El abuelo fue el último en llegar al pueblo, y el único que lo hizo con vida. Por desgracia, a medio camino, se encontró el cuerpo de uno de los otros sicarios, totalmente desollado y con marcas de violencia. Al parecer, algo lo atacó por el cuello y lo devoró aún con vida. Al llegar al mero pueblo y al preguntar por la casa de la bruja Úrsula, la misma gente del rancho le dijo que si valoraba su vida, que mejor se largara de allí antes de que le pasara lo mismo a 2 hombres, aquellos de la maña, que la vinieron a buscar y terminaron muy mal. Con horror el abuelo descubrió que ya solamente quedaba él con vida. Por desgracia, los 3 restantes tuvieron una muerte espantosa. El abuelo fue más inteligente, y en vez de ir por las bestias, mejor esperó a que éstas vinieran por él. Para eso esperó y no pasó nada. Lo que ellos no sabían es que el viejo Cosme no era un sicario o un cazador de oficio. Lo suyo era la curandería y las artes prohibidas. Así que tenía un poco más de ventaja, porque en vez de utilizar la fuerza, echó uso de sus conocimientos y sabiduría. De inmediato se fue por sal, por agua bendita de 7 iglesias, por amoníaco, por ajos, por un arsenal de hierbas y machetes. De hecho, curó las balas de su arma con cáscaras, las cuales eran de plátano. Además las frotó con ajo. Y dejó reposando un filoso y enorme machete con agua bendita de las 7 iglesias por 24 horas, y después ya lo podía usar. Les cuento que el abuelo Cosme no era una persona fuerte. Por el contrario, era un joven que medía 1 metro con 60 centímetros y pesaba como 55 kilos. En teoría estaba en desventaja, pero era muy inteligente y le supo poner una trampa a la bestia. Después de 3 días, salió al pueblo y comenzó a tomar aguardiente. Ya en su borrachera comenzó a retar a los 4 vientos a la bestia. Es más, hasta gritaba que lo esperaba en su casa a la medianoche y que si era cobarde que mejor no viniera. La gente del pueblo estaba muy asustada, y más porque el borracho solito se había sentenciado, y para colmo indicó hasta en dónde vivía. Dicen que el abuelo sicario se fue para su casa y se echó a dormir, que a eso de la 1 de la madrugada se escuchó un fuerte aullido, y era tan aterrador que los perros se quedaron callados al sentir a la bestia. De pronto se escuchó cómo de una patada le tiraron la puerta, y en segundos un enorme ser entró para destruir todo su paso. Cuando llegó a donde el borracho dormía, descubrió que era una trampa. Al tratar de salir de allí, ya era demasiado tarde. La bestia efectivamente cayó en la trampa y quedó bloqueada. No imaginó que el abuelo Cosme lo estaba recibiendo con un lazo bañado en sal y agua bendita, al cual colocó a la altura del techo y lo dejó caer cuando la criatura quedó a mudo. Después la sujetó, y esto restó esfuerzos, porque la bestia hizo de todo para zafarse, pero no lo consiguió. Cuando el abuelo sintió que ya no había mayor peligro, salió de su escondite y sacó su arma con las balas curadas, y a quemarropa le dio un balazo en la sien. Al ver que la bestia aún seguía con vida, sacó su machete curado, lo levantó en alto y que lo degolla. Solo de esa forma terminó con aquel ser, el cual el día de su boda acabó con la vida de la hija del jefe de la maña. Cuando el abuelo sicario estaba colocando la cabeza del licántropo en una bolsa,
Sintió que algo la agarró por la espalda, que lo levanta y que lo estrella contra la pared. Al voltear descubrió que era esa maldita bruja pactada, la madre de la bestia, la cual llegó demasiado tarde, porque ya nada pudo hacer por salvar a su hijo, aquel bastardo. Afortunadamente, el abuelo tenía todo planeado, porque cuando la bestia trató de salir con el cuerpo de su hijo, descubrió que el abuelo sicario había colocado agujas abajo de los marcos y entradas. Estos bloqueos en las puertas y ventanas eran efectivos, ya que salir de allí era un suicidio para la bruja. Pero el abuelo no contaba con que la bruja era también muy inteligente. ¿Y qué creen? De un brinco salió por el techo cargando el cuerpo de su hijo, pero antes de marcharse le dijo que se cuidara muy bien, porque esto no pararía allí, que no tendría piedad de él ni de su familia. Y eso fue cierto, ya que por desgracia durante años, mi abuelo al caer la noche, siempre estaba esperando el regreso de la bestia, de aquella bruja que no se cansó ni descansó en paz, hasta que el abuelo pagó caro, sobre todo porque le arrancó la vida a su propio hijo. Afortunadamente el abuelo logró llegar con el sicario y con la cabeza del licántropo, allá hasta el estado de Sonora. ¿Pero qué creen? Esto sirvió tan solo para desatar la furia de la bruja, la cual por años le hizo la vida imposible al viejo, al grado que acabó con la vida del hijo mayor del abuelo, y con esto dio inicio a una guerra de bestias, la cual duró muchos años. Gracias. Relato número 2, escrito y adaptado por Chomo San Juan y contado en vivo de los eventos reales de su escritor anónimo del canal. Hola amigos, buenas noches. Estos relatos del sicario del abuelito Cosme están muy interesantes, sobre todo porque habla de la maña, de licántropos y de brujas. Pero curiosamente cuando nos empezó contando la historia este muchacho, me hizo creer que el abuelo no quería trabajar con la maña, porque era un curandero de buenos principios, pero no. El abuelito tenía su negra historia y casi pierde la vida en el primer relato cuando enfrentó a dos bestias que iban a acabar con la vida del nieto. Pero el segundo relato se pone más interesante, porque fue invitado a una boda, ya que la hija del capo se casó con un hombre muy extraño, el cual, en la noche de su boda, se desquició y acabó con la vida de su prometida. De allí se desató la guerra de bestias, y esa vez el abuelo acabó con el licántropo. ¿Pero qué creen? Desde allí se echó de enemiga a la bruja, a la cual durante muchos años le hizo la vida imposible, y acabó con la vida del tío mayor de este muchacho. Y desde allí ya no tuvieron paz, porque el abuelo durante años la buscó y la buscó, hasta que la encontró, pero casi pierde la vida. Si me lo permites, esta semana te voy a contar la tercera parte de este relato, por cierto, muy interesante. Ya para terminar, solo te pido de favor que seas muy feliz, que cuides a tu familia, que si crees en Dios te encomiendes, porque yo voy a pedir por ti y por tu alma para que te cuide, para que te guíe. Si crees en la Santa Muerte también, ella es muy buena y te va a cuidar. Si crees en algo, adelante, no importa aquí la religión, aquí todos respetamos las religiones, los credos y las idolatrías. Y ya por favor solamente te pido que apagues tu luz y que descanses y nos vemos hasta mañana en otro relato basado en eventos reales. Gracias.